Como lo enuncio en el título, simplemente es un acercamiento, ¿sí? A los derechos de autor y más precisamente las normas APA, porque esto requiere de mucho tiempo, pero lo que les voy a dar y con el manual que ustedes van a tener, que yo les comparto luego esta presentación, va a ser mucho más fácil. Antes de eso, hay algo que en educación llamamos técnica KWL. ¿Qué significa esto? Estas siglas son en inglés. Now, que significa que sé, want, como que deseo saber o que quiero saber, learning, que aprendí, ¿sí? Entonces, quiero que me escriban al chat, por favor, qué saben de las normas APA y qué quieren saber de las normas APA hoy. Algo muy general. Yo lo que tengo entendido, las normas APA son como unas formas de acomodar un texto en un formato pues de Word. Y, Sí, y, pues no, de resto no, no sé más, la verdad. tranquilo. Bueno, ¿qué le gustaría saber de las normas APA el día de hoy? No, por lo menos lo de citar, lo de citar los autores, no, todo lo que se pueda aprender el día de hoy acerca de ellos. Muy bien. Listo, leemos aquí a Alejandra. Dice que las normas APA son normas de citación. Conozco más o menos cómo se cita según manuales y textos de investigación y que me ha tocado desarrollar. Quiero reforzar mis conocimientos porque la falta de práctica hace que se nos olvide el orden de la cita o cómo debemos citar en algún caso, según el caso, perdón. Joana nos dice que son una de las normas más aplicadas para la citación de documentos en ciertas áreas. Sí, muy bien, sobre todo en la psicología y digamos en las humanidades. Formato para presentar trabajos y documentos académicos, profesionales. A través de estas normas se determinan aspectos como márgenes, tipo de letra. Muy bien. Espero poder aprender a citar autores, imágenes, etcétera. Muy bien. Listo, muy bien. Ahora sí ya podemos entonces eh, empezar a profundizar. Como lo enunciamos en un sentido amplio, pues nace de la Asociación de Psicólogos Americanos, justamente eso significa APA, Asociación de Psicólogos Americanos. Fue un grupo de personas, de antropólogos, psicólogos, que se reunieron a determinar, venga, y si usted está escribiendo, ¿cómo hago yo para no violar sus derechos de autor? ¿Cómo hago yo? Entonces empezaron a determinar algunas normas para la presentación y publicación de documentos, ¿sí? Es como lo decían ustedes, qué tipo de márgenes, de letras, así como están las normas APA, están las normas Vancouver, las normas ICONTEC, las IEEE y otras normas que nos dan las recomendaciones generales para nosotros poder presentar los trabajos escritos o para cualquier medio de publicación. Sí, como ustedes saben hoy día, esto de los derechos de autor pues ya es un tema un poco más, se le da un poco más de importancia. Sí, justamente aquí en Colombia se ha habido un fenómeno en los últimos 10 años más o menos, que no es que no estuviera antes, sino que se ha empezado a trabajar más sobre todo desde el punto de vista académico. Venga, cuidado, tengan cuidado. Y como hay una empresa que está dedicada como a revisar esto en plataformas de instituciones, de empresas, y como se han empezado a generar demandas, eso también ha ayudado a impulsar un poco que las instituciones digan, venga, no, tengan cuidado, cuidado con lo que montan en plataformas, con lo que le envían a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, digamos que hemos empezado como a tener un poco más presente. ¿Sí? Este manual que les estoy mostrando es un borrador que construí con mi compañera María Fernanda Méndez. Ambos trabajamos como asesores pedagógicos en la unidad de virtualización y hemos estado, digamos, pensando un poco en un manual que sea un poco ágil para nosotros y para poder, digamos, trabajarlo de una manera precisa y pues, ágil. Entonces, lo primero que uno debe tener presente en un trabajo es el formato general. Entonces, 2,54 centímetros deben de tener las márgenes, ¿sí? En todos los lados. La letra es Tiny Roman a 12 puntos y el interlineado es de 1,5, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando es un formato u otro? Por ejemplo, en Vancouver se utiliza una letra que se llama Arial Narrow o Verdana. En Icontech se trabaja la letra Arial y como lo acabo de decir, en APA se trabaja Tiny Roman. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que por favor los documentos que tengan a la mano hagamos lo siguiente. Vamos a colocar en las márgenes que sean 2,54 en todos los lados y la letra Tiny Roman. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas acá en el Word. Ustedes pueden darle Control E
marcan el documento, todo el documento, y en la parte superior le colocan Times New Roman y aquí el tamaño. Ustedes me dicen si voy muy rápido o lo podemos ir aplicando. Les recuerdo aquí, les voy a enviar al chat también. Johan, ¿y cuándo sale el manual oficial? Porque estos detallitos a uno se le van No, olvidando. yo lo tengo en PDF el borrador. Sí, Sino cuando que porque no hemos sacado el manual definitivo, porque como salió la séptima edición, pero aún está en inglés, Ujú. queremos tener ese en inglés para mirar qué tipo de adaptaciones hay que hacerle. Por lo Ah, que he podido ok. escuchar, no ha cambiado mucho. Aquí les envié el chat. ¿Sí? También. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, en los documentos que tienen, yo entiendo que hay algunos documentos que tienen ya ciertos formatos, como en el sistema integrado de gestión. Entonces, en ese caso, ahí hay que tener presente que no necesariamente hay que cambiar las márgenes porque se les puede alterar el documento. Digamos que ahí sería una excepción de la norma, a no ser de que esos formatos del sistema integrado de gestión se pudiesen modificar, ¿sí? Pero ya en trabajos escritos, esto es la generalidad de la norma APA, ¿sí? 2,54 centímetros en todos los lados. Y la letra Times New Roman. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Los otros compañeros saben cómo colocar las márgenes, si no yo les explico acá. En disposición ustedes se van aquí a Sí, márgenes. claro. Listo. Cualquiera, si alguno me dice más despacio, me perdí. ¿Cómo le coloco yo las márgenes? Si de pronto alguno lo olvidó o no lo sabe. Disposición, márgenes, márgenes personalizadas y aquí 2,5, 2,5. ¿Sí? 2,5. ¿Sí? En todos los lados. Yo le coloco acá 2,5. Sí, y ustedes le dan a aceptar. Y ya quedó el documento. Luego tenemos que verificar que la letra sea Times New Roman. Y aquí efectivamente me dice Times New Roman a 12 puntos. ¿Sí? y luego el interlineado. Eso, el interlineado, que es de 1,5. Excepto en esta cita larga que ahorita les explico por qué. Como pueden ver, esta cita tiene algo muy distinto a las demás, que cambia aquí por la sangría y el tamaño ya es a 11 y el interlineado no es de 1,5 sino 1,15. Pero ahorita les explico este. Listo, profes y compañeros, podemos continuar. ¿Alguna duda en el formato general? ¿Algo que quieran saber? No, por ahora hasta ahí vamos bien. Muy bien, listo. Y Vamos Johan, a... Una duda, Sí, claro, la escucho. siempre tiene que ser en tamaño carta, o sea, si se Sí, requiere. lo que se recomienda es tamaño carta. Sí, lo que se recomienda. ¿Sí? Las sugerencias que se dan, recuerden que las normas APA es un documento general. ¿Qué hacen las instituciones? Nosotros leemos esas recomendaciones y adoptamos y adaptamos esas normas según a nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, 1,5 en la Universidad del Quindío? Como ustedes saben, en plataformas virtuales, si le coloco 2 de interlineado, eso genera mucho scroll. Quiere decir que el texto queda muy largo hacia abajo. Y si lo hago impreso, gasto mucha hoja. ¿Sí ven? Porque normalmente en algunas instituciones el interlineado es de 2,0, pero nosotros determinamos en la universidad, en el borrador, pues con mi compañera María Fernanda, que recomendamos el 1,5, ¿sí? y eso que aún es largo. Y Pues eso que aún es largo, Se amplía bastante, sino sí. que cuando uno mira en la pantalla en el 1,5 se ve bien, ¿sí? Digamos que es una de las decisiones que hemos tomado. Obviamente no es camisa de fuerza, sino que lo que recomendamos, ¿sí? Johan, antes en alguna oportunidad había visto documentos como que tienen unas márgenes diferentes, que era como más hacia la izquierda, casi como cuatro, Icontec. tres. Ah, ya, Eso, en Icontec gracias. las normas son, cuando el documento es impreso, son, en la pera yo me acuerdo, la parte superior son 3, 2 al lado derecho, 3 al inferior y 4 al lado derecho. Y 4 para cuando, como se entregaba impreso y se le colocaban ganchos o se grapaba, por eso se hacía sugerencia, pero eso es en Icontec, ¿sí? No en Ah, bueno. norma APA. Ah, En súper. Icontec son esas márgenes, sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Vamos a pasar a esta. ¿Qué es una cita? Alguno de ustedes que me diga que es una cita, es cuando uno le dicen, ve,
¿vamos a salir este viernes? ¿O qué es una cita en este contexto? ¿Los escucho o los leo? No, pues yo lo tuviera que decir desde el punto de vista legal. Para mí, la cita es el total respeto al derecho moral de paternidad, es decir, al respeto del autor que realizó una creación intelectual o una obra determinada en este caso. Pero pues así técnicamente como que es una cita, de pronto no sé la definición conceptual. No, tranquila que no vamos a profundizar en aspectos epistémicos ni ontogénicos, no. No, no es algo que entendamos nosotros, ¿sí? No nos podemos complicar. A veces hay personas que nos dan talleres y nos enredan con tecnicismos y no, necesitamos saber es que es una cita y lo dijo muy bien. Es cuando yo menciono o le doy valor a una idea o a una producción intelectual de otra persona. Y digamos que podemos decirlo de esa manera. Entonces, cuando yo digo, según Rodríguez 2018, eso es una cita. Es decir, cuando yo estoy construyendo un documento y llamo a alguien para que sustente, venga, fulanito, ¿cierto? La educación es esto, así, según Freire, la educación debe ser emancipadora. ¿Ven? Entonces, las citas son eso, cuando yo le doy y valoro y me apoyo, porque también puede funcionar como un argumento de autoridad, cuando yo me apoyo en otra persona para la construcción de un documento. Nosotros tenemos que también valorar el esfuerzo de personas que se han dedicado a estudiar ciertos temas, ciertas teorías, ciertas recomendaciones, ciertas instrucciones. Entonces, en nuestros documentos, nosotros mínimamente debemos también respetar esos derechos morales, ¿sí? Y sobre todo el derecho a la mención y el derecho a la paternidad. O sea, ¿quién es el papá de esa idea, de ese concepto, de ese software, de esa imagen, de esa pintura? ¿Sí? Que eso es lo que nosotros tanto le insistimos en los documentos y también cuando les pedimos a los estudiantes. Entonces, hay 3 requisitos para una cita: el apellido, el año y el número de la página. Es decir, cada que ustedes vayan a hacer una cita, lo recomendable es tener estos 3 requisitos. El apellido, y aquí está el ejemplo: Gómez 2020, página 83. Obviamente, si la cita es literal, ya les explico qué es. Entonces, en relación con los tipos de cita, ¿cuántos tipos de cita hay? Hay cita corta, que tiene menos de 40 palabras. Hay cita larga, que tiene más de 40 palabras. Ay, ¿cómo así? ¿Yo cómo sé si tiene más de 40? Es muy simple. Nosotros cogemos el texto y lo marcamos. Digamos que yo me senté a escribir acá la cita. ¿Yo qué hago? Marco con el cursor y aquí en la parte inferior me dice 73 palabras. ¿Sí ve? Entonces, como sé que tiene más de 40, es una cita larga. ¿Y cómo es una cita corta? Yo la marco y aquí me doy cuenta que tiene 39 palabras. ¿Ven? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos una cita corta o una cita larga? Como lo vieron ahí. Hay otra cita que es literal, que es cuando yo copio tal cual, es decir, cuando yo copio y pego tal cual el fragmento del libro, lo transcribo. Eso es una cita literal. Hay otra que es el parafraseo, cuando yo con mis palabras digo lo que otro autor dijo en otra obra. Entonces, según fulano de tal, la educación, entonces yo lo parafraseo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, inquietud? No. Muy bien. Yo sí, a mí, no, yo sí, a mí me puede, o sea, me puede otra vez lo del parafraseo, qué pena. Claro que sí. El parafraseo. Vamos a coger esta cita y convirtámoslo en un parafraseo. Este señor literalmente dice que la didáctica es una disciplina que estudia los fenómenos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo con mis palabras digo lo que este autor dijo en este fragmento. Entonces yo podría decir que la didáctica es una disciplina de intervención que busca mejorar la relación entre los estudiantes, el docente y lo que se enseña. ¿Sí? Ahí lo dije yo con mis palabras, pero es lo que él dijo. ¿Sí ven? Eso es un parafraseo. Cuando yo con mis palabras digo lo que otra persona ya dijo. ¿Sí? Ok, gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo. La cita corta. Son aquellas citas que contienen menos de 40 palabras. Se escriben entre comillas dentro del texto y se agrega un punto final después del número de página. Mire este ejemplo acá.
Dice, el proceso de producción tiene importantes implicaciones académicas y sociales. Según Álvarez, ve, aquí están las comillas porque es una cita literal. Y el número de página. Yo quiero que ustedes me digan, ¿tiene los 3 requisitos? ¿Cuáles son los 3 requisitos? Quiero que me los recuerden. El apellido, el Hola, año y la página. la página. Eso, aquí el apellido, aquí no van a poner Johan Andrés Agudelo Ortega ni Teodoro Álvarez Angulo, no, solo el apellido lo que se recomienda, ni los 2 apellidos. O sea, se recomienda el primer apellido. ¿Sí? Que en algunos ha habido dificultades porque algunas personas les ponen 2 apellidos o les ponen todos los nombres y los 2 apellidos. O sea, ¿qué se recomienda? Usar un solo apellido. Ya si usted decide usar los 2 apellidos, digamos Álvarez Angulo, pues la idea es que a todos los autores que usted cite de ahí en adelante le ponga los 2 apellidos. ¿Sí? Que haya consistencia. Yo les recomiendo que usen solo el primer apellido, el año y al final el número de página. Entonces uno diría, ve, cumplió con los 3 requisitos. Listo. Entonces, esto es una cita literal. Miren que cuando yo primero menciono el autor, el número va entre paréntesis. ¿Sí? Quiero que noten esta diferencia, porque aquí está todo al final. ¿Sí lo notan? ¿Por qué creen que allá está primero? Como en esta que está primero los nombres, luego el año entre paréntesis, aquí está todo junto. ¿Por qué creen, compañeros? Porque es una cita larga. Se debe a esto, a lo siguiente. Al principio está el apellido y después la página y en la otra. ¿Cuál es la pregunta, Johan? Perdón. En una cita, en esta cita, por ejemplo, está todo entre paréntesis al final. Al final. 3 requisitos, apellido, año y página. Ah, ya. Al final. Pero ¿por qué en esta está los apellidos, el año y al final la página? ¿Por qué creen que es eso? Una es una cita según el libro. O sea que yo puedo colocar esa cita o al final y la otra la cita según el autor. Mira, aquí está. Ustedes pueden hacer la cita y jugar con eso. O colocar al final los datos o colocar al principio, luego el año entre paréntesis y al final el número de página. La página. Esas son 2 formas de citar. Pero es igual, o sea, es igual, se puede sí. de la otra Por forma. eso les coloqué esto acá, según el autor o según el libro. O sea, yo puedo coger estas citas y jugar y citar la primera según el autor y la otra según el libro. ¿Sí? Para explicarles eso. Entonces, esta es una cita corta. Una pregunta, ¿eso es independiente? ¿Eso ya es como uno lo quiera manejar o digamos? Estilo que ustedes le quieran manejar, sí. Listo. Entonces, yo quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que por favor miren sus Linita, documentos y hagamos una cita corta. ¿cómo Miremos hacemos una eso? cita Linita, ¿cómo que tenga- hacemos eso? O sea, nos repartimos los portafolios y es revisar que no tenga ningún error y llamar y corroborar la información, ¿no? André, tienes el micrófono abierto. Ya le escribo. Tranquila. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar una cita dentro de mi texto. Y vamos a mirar si la cita es corta o es larga. Es decir, vamos a mirar si tiene más o menos de 40 palabras. El que me quiera compartir, porfa, lo hace y revisamos la cita y la organizamos con los 3 requisitos. ¿Les parece? Listo. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Yo. Listo. Muy bien. Me encanta que sean así, bien proactivos, bien pueda. Entonces ya Bueno, puede entonces compartirnos. voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. Muy bien. ¿Ahí la ven bien o la amplío más? No, ahí está bien. Bueno, Listo. entonces Entonces es vamos a como marcar la cita. La cita. pues todavía no está citado, ¿no? Es en este segundo párrafo. Todo eso es una cita. Sería desde aquí. O sea, porque dice, en ese sentido de la adopción del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025, se enmarca, ¿qué dice el Plan de Desarrollo Institucional? Tienen una DOFA, entonces hay una, entre las oportunidades que se diagnosticaron en la realización del Plan de Desarrollo Institucional, dice que una oportunidad son los procesos de generación y aplicación del conocimiento,
a partir de la diversidad y riqueza del entorno regional y nacional, además del incremento cada día de la demanda de transferencia de conocimiento generado por la institución a la sociedad. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que la cita tiene 3 requisitos. El autor, el año y el número de página donde tomó usted este fragmento. Entonces, ¿quién es el autor de esa cita? Pues ahí es donde me siembra la duda. Sería ahí, no sé si es Universidad del Quindío, porque fue un plan que se construyó pues con mucha gente, pues el plan de desarrollo institucional. Entonces, no sé si el autor sería Universidad del Quindío. Si Entonces, es ¿qué puede correcto pasar ponerlo ahí? así. En muchos casos, como usted lo dice, hay autores corporativos o institucionales, Ujú. o en algunas ocasiones alguna dependencia se encarga de crear esos documentos. ¿Sí? Por ejemplo, Ujú. me voy a inventar, voy a decir que lo hizo la Vicerrectoría Administrativa, la Vicerrectoría de Investigaciones, voy a poner un ejemplo. Ahí es que indagar, ya tienes que indagar quién precisamente se encargó. Entonces uno puede Ah, colocar bueno, ahí, sería, tal y yo como creo lo que se me afirma la hace mejor. Vicerrectoría de Investigaciones 2016. Los procesos de generación, ¿sí? Entonces le va a marcar al lector de dónde a dónde es la cita, ¿sí? Y ahí ya está respetando el derecho de autor. ¿Sí? Entonces hay que indagar quién es el autor de ese fragmento, en qué año lo dijo y en qué número de página está. No sé si usted tenga el documento de donde tomó eso. Sí, sí, Si sí, lo lo tengo. tiene ahí, porfa, nos lo Sí, comparte y ahí ya sabemos quién lo hizo. listo, aquí ya tengo el documento, el PDF. ¿Lo Eso. están viendo? Sí. Sí, Bueno, entonces dice que este es el plan de desarrollo, el Consejo sí. Superior, Consejo Académico, directivas administrativas, Oficina de Planeación y Desarrollo, dice equipo base para la formulación del plan de desarrollo Eso, ¿dónde institucional. está? Es esta partecita, sería entonces ahí, Oficina de Sí, pero han Planeación y Desarrollo. participado muchas personas, mire, los de arriba Ujú, también han participado. ujú. No, entonces podemos colocarle Universidad del Quindío y el año, sí, ahí ya sería más institucional. ¿En qué año fue ese? 2016, ¿cierto? 2016. Listo. Entonces, ahí se pueden hacer 2 cosas. Una, colocar el autor, que es Universidad del Quindío, el año, y uno también puede hacer un derecho a la mención como el documento. Sí, como usted lo dijo arriba, en su plan de gestión, de desarrollo institucional. Pero ahí es Universidad del Quindío, efectivamente, Listo. Bueno, porque no se muestra que recae en una sola dependencia. Sí, de todas maneras puede revisar bien, pero entonces ahí sería Universidad del Quindío. Muy bien, listo. ¿Y recuerda el número de página donde lo tomó? no exactamente, pero sí lo puedo aquí buscar. La 6, creo. La 6. Listo, entonces página 6. Muy bien. No, esa era como en las últimas. Sí, es un anexo. Pues, está como anexo dentro del La mismo documento. 85. No, coloqué ahí página 85. ¿Es la 85 o la 86 o solo es una? No, es solo una, pero no es esta, no es la 85. Esa es esta. Es la. Ay, eso porque se fue por allá por la empezar. Es como la 87. Sí, es la 87. 87, muy bien. ¿Ven que no es difícil la norma JAPA? Entonces, esta sería Universidad del Quindío Coma, 2016. Y aquí, coma. coma, Vamos a hacerla según el libro entonces, eso. Punto, P, pero minúscula, P, punto punto, 87. 87. Paréntesis y punto, después del paréntesis. Es, Listo. Entonces, este punto antes del paréntesis de universidad, del primero en sociedad, ese punto sobra porque ya está en el otro. ¿Ya lo vio dónde? Eso, muy bien. Entonces, la cita de dónde a dónde va, porque habría que ponerle comillas porque la cita es literal, ¿cierto? Tomó el fragmento sí, literal. literal, Contemos sí. cuántas palabras tiene, porfa. ¿De dónde es la cita? La marcamos, porfa, hasta sociedad. Listo. ¿Cuántas palabras le marca? 38. 38. Muy bien, es una cita corta.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se enmarca como una oportunidad. Entonces, vamos a hacer algo, pero en oportunidad coloquémosle coma, dado que dos puntos. Luego revisamos si es así. Es que quiero que se, dado que dos puntos, quitemos los. Ah, ahí es los procesos, ¿cierto? Es así, los procesos. Creo que sí es así, Entre literal. comillas ahí en los. Donde dice los, si es así, entonces. Proceso, sí. Ah, bueno, los procesos, sí, muy bien. Eso. Y donde dice sociedad también. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Mire que desde el punto de vista notacional, los lectores ya saben que eso es una cita y estamos respetando el derecho de autor de las personas que lo hicieron. Entonces, ahí ya aplicamos bien la norma APA. ¿Vio que era fácil? Listo. Mire Voy que a ahí, dejar y mire que entonces. sí encajó el conector. Ujú. Listo. Muy bien, muchas Dejar de gracias. compartirlo en pantalla. Listo. ¿Quién más quiere compartir alguna cita que me diga no sabe cómo se hace, quiere hacerla? Alguien creo que había dicho antes también, ¿cierto? Yo quisiera mostrar algo, pero pues no sé si lo va a explicar más adelante o qué. Y es como citar, por ejemplo, cuando tengo un libro y necesito una imagen de ese libro, ¿cómo la puedo citar? Ah, listo. La tiene recién salida del horno y sí la voy a hacer ahora. Resulta que en el manual no se había hecho, pero yo la hice ayer por la tarde. ¿Cómo se cita y cómo se referencia una imagen? Yo tenía la cita, pero no la referencia de la imagen. Ah, ¿Sí? bueno. Porque todo lo que citemos hay que referenciar lo que es la segunda parte del taller. Pero ahorita entonces continuamos con esa. Después de estas citas pasamos entonces a las imágenes, ¿le parece? Perfecto, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna cita que quiera compartir, que no sepa cómo se cita, que quiera saber cómo se hace? ¿Quién de pronto tiene una cita que supere las 40 palabras? Porque las de 40 palabras se hacen de otra forma. Tengo otra de 40 palabras, pero tengo también otra duda. Sí, tranquila, hágale bien, pues, Joana. Es respecto a un correo. ¿Cómo, cómo? Es como citar como en un correo. No Sí. sé si cambien las condiciones. No, no, no. Es muy simple. Simplemente en la cita, ¿nosotros qué hacemos? Los tres requisitos. Apellido, año. Sí, en este caso, como es un documento web, no le ponemos el número de página, ¿sí? Sí, porque no tiene número de página, ¿sí? Entonces, Listo. en este caso, usted puede decir, según el correo remitido el 24 de abril por Ah, el pero doctor digamos tal. es referente como dentro del correo cito el documento. Ah, ya, ya, ya. No, igual, no te preocupes, es igual. Envía el correo y dentro de ese correo colocas el apellido, el año y el número de página donde tomaste el fragmento que envías en el correo. Ah, listo. Es igual. Y eso está muy bien porque a veces en los correos no lo hacemos. Y la idea es que en cualquier documento escrito que hagamos, es más, hasta en la oralidad, uno es cuando está hablando, uno también tiene que decir, no, según fulano de tal, tal y tal cosa, o sea, que también, digamos, en lo oral también hagamos la respectiva mención y respetemos el derecho a la paternidad si de pronto la idea no es de nosotros. Bueno, porque digamos en este caso utilizamos como pues utilicé unos corchetes y unos puntos suspensivos, yo no sé si eso es correcto. Estaba citando como un artículo de un estatuto, entonces Tranquila. no sé si eso es Le voy a correcto. explicar cuándo se usan los corchetes en las citas y cuándo no se usan. Yo debo tener alguno por acá. Ah, no lo tengo acá. ¿Cuándo se usan? Supongamos que todo este párrafo es una cita, pero yo lo quiero recortar. Entonces yo digo, no, yo le voy a recortar todo esto a la cita. ¿Qué hago yo? Hago lo siguiente, coloco unos corchetes y tres puntos dentro de los corchetes y los cierro. ¿Qué le estoy diciendo al lector? Que yo recorté la cita. Yo también la puedo recortar antes. Supongamos que yo quiero recortar, digamos, desde acá todo este pedazo. ¿Yo qué hago? Yo le coloco acá al lector lo siguiente.
Y ven, entonces las citas se pueden cortar antes o después. Yo puedo hacerlo así. O sea, estos corchetes en norma APA se usan para recortar las citas, digamos, acá en este caso. ¿Sí? Y en el caso de Joana que decía que ella estaba citando el numeral 4, pero antes de ese numeral 4 hay más hacia arriba, ¿coloca el corchete encima o no es necesario? Porque el numeral ella lo va a colocar completo, solo que antes hay más numerales. Sí, sino que, bueno, me faltó aclarar algo. Cuando se recortan los corchetes, las citas van de punto a punto. O sea, la idea es que nosotros citemos de punto a punto. Es decir, que desde aquí que arranca este punto hasta un punto y seguido podría yo hacer la cita. Pero cuando yo no utilizo de punto a punto, recorto la cita con esto. ¿Sí, sí me comprendió? Aleja. Eh, No entendí ahí el tema de punto a punto. No te preocupes, vuelvo y les explico. La idea es, este corchete se usa así cuando yo recorto la cita. ¿Cuándo se recorta? Se recorta cuando no arrancan un punto. O sea, mire que aquí arrancan mayúscula. ya. O sea, yo tendría que arrancar de aquí hasta un punto y seguido. Donde haya un punto y seguido en la cita. Miremos aquí hay uno. Ve acá. O sea, la cita se supone que cuando yo coloco un fragmento se citas de punto a punto. Ve, hasta acá, hasta este punto. Ya entiendo. Pero cuando yo recorto, digamos desde acá, uso los corchetes. Si yo recorto antes de esta, uso los corchetes acá. Hasta ahorita sí. Entonces, como está citando de punto a punto, no es necesario. Ya si ella recorta el artículo, el parágrafo, ahí sí hay que colocar porque le está diciendo al lector que le recortó un pedazo. Sí, porque a O veces uno sea, necesita traer en no el las caso dos yo últimas no era oraciones. necesario. ¿Cómo? En el caso, pues que dimos el ejemplo hipotético del numeral cuarto, ella citó el numeral cuarto tal cual, No hay entonces problema. no era necesario. Ah, bueno, No es listo. necesario. Yo tengo una pregunta que claramente no lo ha mencionado, pero siempre pensé que el corchete y los puntos suspensivos era como que lo recorta, o sea, sí tenía como en la cabeza que era como que se recortaba la idea, pero pensé que era que significaba que en algún momento iba a continuar como con esa idea. No tiene nada que ver con eso. No, en este caso no. Ok, listo. Lo que pasa es que en norma APA hay unos usos. Por ejemplo, hay usos de cursivas. Miren esta palabra, ¿por qué creen que está en cursiva? Porque es un préstamo de otro idioma. En norma APA, por ejemplo, si yo voy a escribir Word, PowerPoint, VideoBeam, entonces, aquí me faltó estas palabras se escriben en cursiva. Todo lo que ustedes escriban de otro idioma, en inglés, en latín, en francés, deben de usarlo en cursiva. ¿Sí? No sé si lo sabían. Ven Yo acá. no tenía ni idea. Sí. Cada que ustedes que Escriben, toman un... ¿Cómo? entonces, y cuando tú haces la traducción de eso, colocas como la cita normal y colocas traducción hecha por o cómo. Sí, ya te muestro cómo. Justamente yo el trabajo de grado de maestría, yo hice el marco teórico, algunos fragmentos en inglés, pero colocaba la cita. Entonces supongamos que todo este fragmento está en inglés. ¿Cierto? Supongamos que está en inglés. ¿Yo qué hago? Aquí tienen una herramienta que dice referencias. Y dice insertar nota al pie. ¿Qué hago yo? Coloco acá. Traducción sugerida. Y coloco acá mi traducción. ¿Sí? Esa es una forma de hacer. Ah, ya. Y usted le aclara al lector que O usted hizo esa sea, cita. perdón, o sea, lo pongo en inglés en el Arriba. texto y abajo. O abajo la traducción. Hay dos formas. O coloco el texto acá en inglés y abajo la traducción. Abajo la traducción Coloco sugerida. la traducción acá y abajo en inglés. Ambos son válidos. Pero sí es importante que aclare que la traducción la hizo usted. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? En relación con Yo el tengo una pregunta. Claro que sí. Espérame a ver si puedo compartir pantalla. Dejo acá de compartir. Listo, Alejandra. Bien pueda. Ya voy.
Bueno, acá la están viendo. Sí, Bueno, listo. Entonces, digamos, bueno, en este momento no tengo el documento a la mano, pero había como un libro, por así decirlo, en internet que era metodología de evaluación de un prototipo innovador y contenía unas etapas, las cuales yo quiero tomar textualmente, exceden las 40 palabras, claro está, no tengo una página porque pues digamos, bueno, en ese tengo que revisar muy bien la página, pero digamos que en el caso hipotético no tengo la página porque es un texto derecho en internet. ¿Cómo debería citar? A mí me generó mucha duda si yo tengo que colocarlo al principio como acá está o si mejor abajo. Bueno, si acá estuviera la página tendría que colocar la página entonces al final, pero si no, entonces coloco la cita al final o sea, como aún no me ha quedado claro cuando la pongo al principio y cuando lo pongo abajo. tranquila, es de estilo. Usted puede hacerlo de ambas formas. Es decir, usted puede, por ejemplo, acá que le recomiendo, dejar solo los apellidos y no las iniciales. Sarraipa, coma. Listo. El libro se llama así, Metodología. Es un libro, ¿cierto? Sí, tendría que volver a revisar, pero sí, era un documento. Sí, creo que era un libro, creo. Tengo que volver Porque a si es un revisarlo. libro, lo que son obras completas van en cursiva. Los capítulos del libro sí van en comillas. Lo digo de otra manera. El libro se llama Ok. Metodología de la Evaluación. Pero digamos que el capítulo se llama Prototipos, por poner un ejemplo. Entonces, ese prototipo se iría en Así. comillas. Y el nombre, eso sí es el nombre del libro completo. Entonces sería los apellidos. Jiménez acá. Y antes de Jiménez, una I. Antes de Jiménez, acá. Una I. ¿Normal o esta? No, normal. Esa otra es en inglés. Esa otra ed se usa cuando los apellidos son en inglés o cuando usted quiera hacerlo en inglés. Se llama se Listo. llama la Entonces, letra, sí. listo. Entonces tenemos apellidos, la fecha. Entonces, como es un libro y no un capítulo, es y si tuviera una página, entonces la tendría que poner acá al final. Eso sí las tomó de ahí. Digamos que todos esos fragmentos están en la página 30, por poner un ejemplo. Entonces, al final, ¿Con P P punto, solo? solo P, P punto. P punto y pegado, eso. Y coloque ahí lo encierra entre paréntesis, porfa. Y punto. El punto va antes de la Pues, página y la así cita o como está después. ahí. Bueno. Después de eso, así como está ahí. Muy bien. Pero está bien. El tamaño de la letra es A11 de esa cita larga. Esta, hasta 12, sí. Es que ahorita le cogí todo el documento que estaba haciendo el Alineado de ejercicio. 1.15 a 11 y Ya baja el 1.15. internet. Y baja, eso. Debo Eso es lo que ya les iba a explicar, es que ya voy para allá. Así se haría la cita Cuando larga. tenemos, bueno, hay una, esta no es, acá. Cuando no tengo fecha, porque hay veces que tú buscas y buscas, y es, por ejemplo, un documento, un texto que está en las páginas web, por ejemplo, pues yo que me baso tanto en revisar la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, coloca en su plataforma información con el tema pues que nosotros trabajamos. Y bueno, dice, listo, que la organización mundial, como decía ahorita yo, a veces uno no ve que diga quién es el autor, sino que se lo hace a nivel corporativo, pero no dice la fecha, o sea, como que no le ve una fecha. Tranquila, y a veces está sin autor también, no se preocupe. Es muy simple. Vas a colocar sin fecha entre paréntesis o ese punto F. Coloquen, Acá. eso, intelectual, ahí está sin fecha. Hay que tener una S y una F. ¿Eso qué es? Acá voy a... Sí, esta era esta. Acá, SF. Eso, entonces puede colocar en minúscula sin fecha o puede colocar ese punto F punto. O sea, hay dos formas. Punto, hay un punto. S y un punto, eso. Sin fecha. No escribe la palabra completa, sin fecha. Perdón un segundo, lo que pasa es que yo tenía también la misma duda, pero mira que se me congeló la pantalla un rato y no alcancé como la explicación de si no tengo la fecha. ¿Estás viendo la pantalla en estos momentos? La estoy viendo, ¿qué es ese ¿Hacer algo? sin fecha? Sí. Sin fecha. O sea, hay dos formas.
O usted escribe S.F. o escribe dentro del paréntesis sin fecha. La palabra completa. O sea, esta es la abreviatura. Y la otra la palabra. De cualquiera de las dos formas está bien. A usted le Bueno, indica al lector que no tiene. En algunos casos no encuentra uno el autor. Uno puede colocar sin autor. ¿Sí? O en algunos casos ellos se mencionan Extra. como anónimos. Entonces uno coloca anónimo. Ajá. Muy bien. Venga, ¿qué pasa cuando son 6 autores? ¿Les ha pasado que han encontrado 6 autores? Sí, ¿No saben cómo citarlos? pues yo conocía lo de et al. Voy a dejar de compartir. Pero tiene un uso particular. Les voy a explicar cómo es. Muchas gracias por la explicación. Con gusto. Miren, ¿qué pasa con esto? La primera vez yo tengo que escribir los 5 o 6 autores. Supongamos que son 6. González, Rodríguez, Méndez y Agudelo 2020 dicen que. La primera vez los escribo a todos. La segunda vez que yo los cite ya no tengo que escribirlos todos. Simplemente escribo tots et al. Este et al quiere decir y los otros. Et al. Como está acá. Y los otros. Entonces ya se sabe que como antes se citó, ya saben quiénes son los otros 5 o los otros 4 autores. ¿Sí les quedó claro esa? Espérame, ¿tú podrías ampliar un poquito la visión? Que es que yo soy como medio... por favor, sí. Yo soy Claro como... que sí. O sea, Claro soy que miope, sí. pero Ahí de la la ven, vean. cuarentena yo veo de cerca. Ahí, perfecto, ahora sí ya te veo. ¿Cuál apellido Dos colocaste formas. primero? El que sea, o el de... La primera vez que los citemos, colocamos todos los apellidos de los 5 autores. Es que Dols, Ramírez, González y Quesada, supongamos que son esos. Ya la segunda vez que yo los cite dentro de mi documento no es necesario mencionar los 5 autores. Simplemente coloco Dols y los otros. Ese es el apellido. Joaquín Dols se llama de hecho. Y los otros. Ajá. Lo puedo hacer así o lo puedo escribir en español. Así también, si yo digo, no, yo lo escribí en español, no entonces yo puedo escribir y los otros. Esa es Suena otra mejor forma. el... No, mejor, pongámoslo en el otro mejor. No se preocupen. Esto es válido. Si Pero usted tú escribe Dols mencionaste y Dol, los otros, la segunda vez que los cite. cuando tú pusiste Dols, el apellido, perdona, es que ahorita como que no puse cuidado en este pedacito. ¿Lo escogiste porque era el primero en orden alfabético de apellidos o simplemente Primero, tomaste? sí. Ah, bueno, listo, gracias. En el libro, sí. Es así. Dols, Gagnon y Mosquera son 3 autores. Ah, listo, ya. Perfecto, comprendido. Él se llama Joaquín Dols. Listo. Bueno, en la cita larga, como ya lo dijo Alejandra, miren, tienen una sangría. La letra es A11. El interlineado es de 1:15. ¿Ven? Esto es para cuando la cita tiene más de 40 palabras. Aquí dice que tiene 73 palabras. ¿Alguna duda con las citas? ¿Alguien quiere saber algo más de las citas? Yo tengo una duda. Entonces el margen, pues La sangría, sí, sí, perdón, Perdón. las sangrías de cuánto. No, usted le da tabular. ¿Saben cuál es la tecla tabular? Eso. No, simplemente usted marca el documento y le da una vez tabular. Y ya, se corre así ya, no más, no es más. Marca el documento y le da la tecla tabular. Y ya, no es más. solo para la cita larga, ¿cierto? Solo para la cita larga, es decir, que tiene más de 40 palabras. ¿Y ese más de 40 tiene un límite también sobre el 40 o no? No, lo que se Tiene un recomienda, rango, digamos, de 40 a 80, bueno, no sé. sí, no se recomienda hacer citas tan largas, o sea, eso es lo que normalmente uno sugiere.
Hay otra cosa que yo les digo a mis estudiantes, y es que no conviertan los textos en casas de citas. Porque es cita y dele cita, y entonces yo digo, bueno, si yo le quito las citas, ¿cuál es su aporte? Como ustedes pueden ver, yo traté de hacer un breve párrafo acá, y se hace una diferencia. O sea, lo ideal es que antes de la cita se diga algo, por ejemplo acá, y después de la cita, uno también pues diga algo, ¿sí? No es montar la cita y dejarla ahí otra cita y dejarla ahí otra cita y otra cita, no. Sino que las citas tienen un propósito y uno va dialogando con las citas, y las citas pues tienen una función que muchas veces es apoyar mi argumentación, ¿sí? ¿Cómo es una cita de una cita? ¿Les ha pasado? Sí, Es que ese documento, yo no recomiendo personalmente la cita de la cita, yo recomiendo ir a la fuente primaria, ¿sí? Pero si en algún caso no encuentran el libro, es imposible. Entonces usted coloca la cita normal, como está aquí, y entre paréntesis coloco citados por, o sea, ¿quiénes citaron a quién? Citados por Doll y los otros, ¿sí? Et al. Entre paréntesis, ¿ve? Citados por. Estos fueron los que citaron a estos señores. ¿Alguno tiene cita de una cita? ¿Sus documentos o no? Listo, ¿qué dudas tienen hasta acá? Hasta el momento. yo tengo una preguntita. Claro que sí. Cuando uno saca o sea, hay un párrafo de una cita pero uno lo sacó de varias páginas. O sea, que no es de una sola página, sino que hay diferentes fragmentos para uno sacar la cita. Bueno, yo no recomiendo mucho las citas de páginas web. Pues en primer lugar, yo recomiendo tratar de ir a las fuentes primarias, porque ¿qué pasa? En algunos blogs, páginas web, lo que hacen es tomar fragmentos de muchos lados y los colocan sin citar el verdadero autor, ¿sí? Obviamente no estoy satanizando ni diciendo que todas son malas. Hay páginas buenas y hay blogs buenos. Hay que saber buscar, ¿sí? Lo importante es que usted diga de dónde lo tomó. Entonces, ¿cómo se llama la página web o el blog, profe? Digamos de Google Académico, por decir algo, y que uno de ahí saque algo. Pero específicamente de qué página, como Google Académico es un buscador, Sí. usted ya ahí llega a otro lado, ¿sí? Digamos que llegó a una página web. Ujú. Lo que usted debe tener siempre presente en las citas es los tres requisitos: el autor, el año y el número de página. Entonces usted va a buscar si en el blog o en la página tiene algún autor, o es una página corporativa. Digamos, la página llama Didáctica de los Textos. Entonces usted va a colocar como autor esa página. Según Didáctica de los Textos, o el blog o la página web Didáctica de los Textos, la educación, ¿sí? Supongamos Así. que esa fue la página. Lo más importante es eso: el autor, el año y el número de página. Ustedes no se imaginan cuántos problemas se pudo uno evitar por colocar según Rodríguez 2018. Hay personas que por no colocar según Rodríguez 2018 están supremamente con problemas por derechos de autor. Entonces creo que eso es algo muy importante, el derecho a la mención. Que usted diga de dónde lo tomó y mencione la fuente. Sí, eso es muy importante. Espero haber respondido su inquietud, María. Sí, sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra duda? Yo tengo una duda respecto al uso del it all o it al. Bueno, Sí, ese después de que usted lo cita esa primera vez, ya de ahí durante todo el texto, durante todo el documento, o sea, a lo largo del documento, ya lo debe seguir relacionando así, it all. sí. O sea, la primera vez, eso se usa cuando son varios autores, sobre todo cuando son de más de cinco o más de cinco autores. Es como el uso que se recomienda. Entonces, la primera vez usted coloca todos los apellidos, ¿sí? Ya la segunda, tercera, cuarta o las veces que lo vaya a citar de ahí en adelante, ya usted coloca el primer apellido y coloca, por decir, Rodríguez y los otros, o coloca Rodríguez et al, ¿sí? Para que Ah, el lector listo. sepa que son los que ya mencionó en la primera cita. O sea, para uno no siempre tener que escribir 8 apellidos, a veces son hasta 10 y 12. Imagina, en cada cita está escribiendo los 12 apellidos. No, difícil. Es-
Listo, Muchas Joana, gracias. con mucho gusto. ¿Qué más dudas tienen? No, Pasamos entonces a las imágenes, ¿sí? sí, pues yo creo que sí, pues ya nos vamos teniendo otras dudas, porque cierto que estamos viendo la forma en que la referenciamos dentro del texto y después Dentro del vamos a texto. ver ya cómo queda la cita en la referencia Sí, bibliográfica al final, ¿cierto? señor. Entonces yo ya tengo las dudas es cuando al final. Entonces, por ahora, bien. Listo. Bueno, todos ven aquí la pantalla. Sí. Listo. Entonces, miren, hay algo muy importante. Vamos a mirar el derecho a la mención. Hay unos requisitos, ¿sí? Apellido, año y número de página. En algunos casos, cuando uno toma de un libro las imágenes, tienen número de página. Si tiene el número de página, lo puede colocar al final. Si no tiene número de página, lo coloca como está acá. Figura 1, mire. Yo coloco el nombre. En Normazapa solo hablamos de figuras y tablas. Figuras se entiende por fotos, memes, imágenes, organizadores gráficos como mapas mentales, ideogramas, mapas conceptuales, mentefactos. Entonces, para no complicarnos, solo hablamos de figuras y tablas. Obviamente ya sabemos cuáles son las tablas, donde están como datos estadísticos. Entonces, figura 1, yo las enumero en el orden que las cito. La que yo coloque de aquí para abajo ya va a ser figura 2, figura 3, figura 4. Entonces, figura 1 y coloco el nombre. Se llama ideograma, concepto de texto. La fuente, mire que aquí abajo coloco fuente, unidad de virtualización, Universidad del Quindío 2018. Entonces, esta es la forma de citar las imágenes. ¿Sí? Alguien tiene una imagen, el compañero que ahorita enunció, si la quiere mostrar, la citamos, la organizamos, la que desea mostrar. Una pregunta en fuente, entonces, listo, nosotros buscamos muchas imágenes en páginas web, entonces en fuente colocamos, pues, digamos la OMPI, listo, entonces, yo saco imágenes de la OMPI, si encuentro el autor, coloco autor, coma, y el año, si no encuentro el autor, colocaría Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el año, y si no encuentro la fecha, S.F. Sí, Ah, bueno, muy bien. Y listo. en algunos casos también se encuentra el apellido. Usted puede colocar Rodríguez en la página de la OMPI, ¿sí? 2018. ¿Ven? Oh, ya. Listo, muy bien. Entonces hay que determinar, compañeros, para ustedes esto es una figura o una tabla. Es una figura. Figura. Una figura, Una muy figura, bien. sí. Eso, muy bien. Entonces, en la parte superior de la figura vamos a colocar el nombre. Figura, ¿esa qué número es? ¿Es la primera que va a citar o antes tiene más? No, esta es la primera, o sea, Muy bien. lo que pasa es que, bueno, a ver, espérate, supongamos, yo abro otro, espérate, listo, entonces figura 1. Eso, pero sin cursiva, porfa. Y la letra puede estar Times Roman a 11. Ahí es con un punto menos. Eso, muy bien. Y con letra negra, ¿eso qué color es? Azul. Azul bonito. Eso, muy bien. Eso. Como es un nombre en inglés, puede ir en cursiva. Startup, ese startup puede ir en cursiva. Muy bien. Y abajo la fuente. ¿De dónde es esa Manual del figura? emprendedor. Eso, entonces vamos a colocar fuente. ¿Quién es el autor de ese manual? Esperen, ya le digo. Acá no, Steve Blank. Entonces el apellido, Blank. Y el año, ¿en qué año y qué número de página lo tiene? Eso, entonces, entre paréntesis, 2000. Y no se pone la S, ¿cierto que no? No, solo el apellido. Esa inicial va en la referencia bibliográfica ya. ¿Tiene número de página de ese? Es que lo que pasa es que estoy haciendo, en este momento estoy haciéndolo como con el libro, o sea, es que tengo el libro en Word. Entonces, Pero tiene el número de página donde tomó la figura. No, digamos sí, 27 está en la página 27. eso. Entonces, después del 2000 le coloca coma punto p punto 27 y manual no es necesario ahí el nombre. Ah, ok. A
no sé de que usted de pronto quiera hacerlo, o sea, ya intencionalmente que usted diga, según el manual de Blanc, ¿sí? No, pero acá dentro del mismo 2000, sin quitar sin abrir otro nuevo, sí. Eso, hay coma, punto, eso. Cierra el paréntesis, punto, y le quitamos la cursiva a esas palabras ahí al final. Miércoles, espera. Tranquilo. Le podemos quitar la cursiva, control K, lo marca y le da control K. Y al apellido también y fuente, o sea, lo que está ahí abajo. Eso, ahí, control K. Eso, muy bien. Así sería la forma. ¿Y por qué decimos que en la parte superior? Porque es que a veces lo colocamos al final y nos toca devolvernos. Entonces aquí ya sabemos qué figura es y cómo se llama. Y vamos leyendo hacia abajo y abajo encontramos la fuente. Entonces esta sería la forma, digamos, si se quiere, si me lo permiten, adecuada para yo citar una imagen o una figura. ¿Sí? Y funciona igual para memes, para fotografías, para... ¿Sí? Yo creo que ahorita estaba explicando lo mismo, pero por ejemplo, Aleja me recomendó una página que se llama Pixabay, que es de donde uno descarga las imágenes. Sí. En ese sentido, las referencio. Ahorita vamos para la referencia, yo ya la hice y todo, yo la tengo acá lista. Ah, bueno, listo, perfecto. Esa no se ha publicado, ustedes la van a estrenar hoy. Vamos a tener la premier. La primicia, sí, esa apenas la estamos haciendo. Ok. Espera. Pero muy bien, en cita, o sea, hablando en términos de cita, ahí ya está bien hecho. Y estamos respetando los derechos de autor. ¿Cómo? No. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿O pasamos ya a las referencias bibliográficas? Listo, entonces vamos a continuar con las referencias bibliográficas. ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿qué diferencia hay entre referencias bibliográficas y bibliografía? ¿Cuál creen que puede ser la diferencia? O sea, las referencias son las que yo utilizo dentro del texto, como ahorita veíamos, estamos referenciando diversos autores, estamos en algunas ocasiones haciéndolos literal, parafraseando, o sea, los estamos incluyendo dentro de nuestro texto. Pero muchas veces nosotros no incluimos referencias, pero sí nos basamos en libros, en artículos, como para saber cómo vamos a desarrollar pues nuestro nuevo texto. Entonces, en ese caso, no estamos referenciándola adentro, sino que me apoyaron, son un insumo, por así decirlo, un estado del arte que me basé para poderlo trabajar. Esa sería la bibliografía, pues, creo. Muy bien, sí. Como dice aquí en la respuesta, yo creo que todos la ven, hay una diferencia fundamental y nosotros confundimos referencias con bibliografía. Las referencias son todos los documentos que yo cité y que por tanto ayudan a la construcción de mi documento. Entonces, todo lo que yo cite, debo referenciarlo. Por su parte, la bibliografía son documentos que fueron lecturas y que yo necesariamente no cité. Por ejemplo, ¿cuántas veces no estamos construyendo un documento y leemos 2 o 3 artículos y vemos 2 o 3 videos en YouTube, pero no los citamos? ¿Sí? Esos videos o lecturas complementarias van en bibliografía. No, digamos que no todo lo incluyen. Ya esa decisión suya. Si usted de pronto quiere incluir la bibliografía para que los lectores de su texto amplíen o sepan que hay otras lecturas complementarias, no es obligación. Lo que sí se sugiere es que se incluyan las referencias, eso sí no puede faltar. Y ya la bibliografía ya es decisión del autor del texto. Listo, vamos a continuar. ¿Alguno de ustedes tiene un libro impreso que quiera saber cómo se referencia? Aquí en pantalla los requisitos. Al final usted va a colocar el apellido, la inicial, el año de publicación, como es una obra completa, el nombre del libro va en cursiva. Luego, ciudad de publicación y editorial. Bueno, lo ideal, o sea, yo les digo, las fuentes de información son de vital importancia. ¿Sí? En algunos casos, cuando uno no encuentra como autores, ciudad de publicación, uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de publicación puede ser? ¿Será que sí es confiable? Es muy importante que ustedes verifiquen en primer lugar las fuentes de donde están tomando la información, ¿sí? O sea, lo ideal para un libro impreso o el libro digital es tener estos datos. Los autores, apellido inicial,
año de publicación, el nombre del libro en cursiva, la ciudad de publicación y la editorial. ¿Sí? O sea, en lo posible tener esos datos para cuando el texto sea impreso o digital, es decir, un libro completo, un libro de texto. ¿Alguna pregunta en relación con el libro? Esta sí es fácil, yo creo que esta es de las más fáciles para referenciar. Quiero mostrarles algo en relación con las referencias. ¿Qué notan ustedes acá en estas referencias así desde lejos? ¿Qué notan ustedes ahí? ¿De qué? Que ¿Qué todas pueden tienen como la observar? inicial del Es- nombre. Están en orden alfabético, si lo notan, Ajá. miren. Tienen sangría francesa. Ay, pero eso ¿cómo se hace? ¿Quieren aprender a sacar la sangría francesa y en orden alfabético? Sí. Sí, bueno, Claro, claro, claro. la voy a desordenar, Vamos digamos que que. todos hicimos la misma expresión de Aleja. Bueno, para marcar el texto, o sea, lo primero que hacemos es marcar el texto y luego ordenar un orden alfabético. ¿Sí? Entonces, mire, se marcan. Yo me voy acá donde dice AZ, acá en la parte superior de Word, yo le doy ascendente y texto. Le doy a aceptar y él inmediatamente me lo organiza, ¿ven? Y quedó ya organizado. ¿Sí? Ay, Para la volver sangría, a hacerlos que no Ay, vi. sí, por favor. tranquilos, tranquilos. Aquí está Pestañeo. el texto, supongamos que está desorganizado. Está ahí el texto y yo lo coloqué, bueno, como lo haya citado o lo coloqué en desorden. ¿Qué hago yo? Marco todo el texto de las referencias. Luego, ¿qué hago? Me voy acá a la parte superior donde dice AZ. ¿Sí? Ahí me siguen. Sí. Listo. Le doy a Z y donde dice, verifico que acá diga texto, ¿sí? Texto. Y le doy ascendente. ¿Sí? Y le doy a aceptar. De inmediato me lo organiza en orden alfabético, ¿sí? Ya. ¿Y la sangría que le haces al segundo renglón, esa se hace manualmente o también uno tiene No, hay que hacerla también. Entonces yo se la quito. Perdón, me hacen un favor. ¿Lo pueden repetir que se me bloqueó la pantalla? Tranquilo, hágale, yo lo repito. El del orden alfabético. Compañero, el del orden alfabético. Sí, señor. Listo. Bueno, aquí está el texto. Está en desorden. Entonces yo marco todas las referencias, ¿sí? Una vez que las marque, me voy a la parte superior donde dice AZ, ¿sí? Luego le doy clic y verifico que diga texto. Le doy ascendente y le doy aceptar. Y aquí organiza ya inmediatamente en orden alfabético mis referencias. Es el primer paso, ¿sí? Normalmente yo no las tengo con sangría, digamos que cuando uno las hace, como no lo tiene configurado, las voy a quitar y le explico cómo es. Entonces, normalmente yo tengo el texto así. ¿Qué hago yo? Marco, ahí obviamente es todo porque como ya lo tiene, marco todas las referencias, le doy clic derecho y me voy para párrafo. Hasta ahí me siguen. Sí, señor. Listo. En párrafo yo le doy especial y digo sangría francesa. Y le doy aceptar. Y de inmediato también me lo organiza con sangría francesa. Ya. Y miren que el interlineado de todo esto es sencillo. Todo este interlineado es sencillo. O a uno. Bien. Esos son los tres requisitos generales para tener las referencias bibliográficas. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos un artículo tomado de la web. Algunos de ustedes tienen artículos de las bases de datos, lo ha tomado de internet. Alejandra le interesaba saber, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Es muy simple. Yo coloco los apellidos, coma, las iniciales, pues de los autores del Ujú. artículo, el año de publicación, el nombre del artículo, el Entonces, nombre de la... ese nombre no va en, o sea, no va en cursiva. No, lo que va en Va cursiva es normal. el nombre de la revista, mire. Ya. El
nombre de la revista si va en cursiva, luego coma, volumen. El número va entre paréntesis y pegado, coma, y el número de las páginas del artículo. Luego, como es un artículo tomado de la web, digamos, yo lo tomé de internet, coloco la fecha de recuperación, recuperado el 2018, entonces año, mes, día, y el enlace de donde lo tomé. ¿Ve? Digamos que este es fácil, no es tan complicado. Obviamente cuando yo les envíe este ejemplo, esta es la norma y este es el ejemplo, ustedes ya la van a entender mucho más fácil. Una pregunta ahí en ¿Sí? esa referencia. No necesariamente se tiene que poner la palabra bol después del nombre de la revista, con el número suficiente. Ah, no, solamente el número, no hay que colocar abreviaturas. Ahí ya se sabe, por ejemplo, acá no dice páginas. Los que saben de norma APA, cuando lo vean, saben qué es. Lo que sí les aclaro es que no todas las páginas tienen volumen, porque son revistas que producen muchos artículos. Sí, la mayoría sí tiene número, que es este. Pero el volumen, no todas tienen volumen. Si no tiene el volumen, simplemente coloca el 1, así o el número que tenga la revista. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Y cuando no es un artículo, sino como te digo, tú vas a una página web y en la página web tienen una publicación, reseña, bueno, o sea, no estamos hablando de artículos científicos, sino ya de documentos. Yo la tengo acá. Son Ah, bueno. documentos tomados de la web. Aquí lo tengo, vean. Es muy simple. Solamente coloca el autor o la página, en este caso una página que se llama Ecurret. El año de publicación. Eso también es un texto que hay allá. Y el nombre del texto, Evolución Humana. Recuperado él y el enlace. Así de simple. Solamente coloca el autor, el año y el nombre del texto. Y luego la fecha de recuperación. O sea, el día que usted lo citó, lo tomó, lo leyó. No más. ¿Alguno tiene videos de YouTube? Que diga, ay, ¿cómo hago yo para un video de YouTube? Si yo tomé un fragmento de un video de YouTube y lo cité. No, pero ¿Quieren saber? sí. Pero, por ejemplo, Y yo quedé como eso también se puede. ¡Ah! cuando uno quiere, cuando uno quiere, por ejemplo, hace poco nosotros para una presentación íbamos a citar un video y lo íbamos a proyectar, digamos, en esa presentación, que era un video de YouTube. Eso. Entonces hay que hacer primero la cita. Ujú. Usted coloca el video de fulano de tal y en referencias en la presentación usted agrega algo en referencias que es esto. Entonces, ¿cómo se hace? Está el autor. Voy a colocar un ejemplo de nuestra Universidad del Quindío que la hice con un video de Jairo Hernández. El autor de ese video, los autores, son los miembros de la biblioteca CRAI, ¿cierto? Pero el usuario que subió ese video a YouTube fue Jairo Hernán Díaz, ¿sí? Entonces miren, se coloca el autor, en corchetes el usuario que lo subió, porque a veces en YouTube no es el mismo autor que el usuario o no coincide. Me explico, yo puedo coger el documento de la política académico curricular y hablar en YouTube de ello, ¿sí? Pero el autor son otras personas que dedicaron un tiempo a hacerla y yo sería simplemente el usuario que subiría un contenido a YouTube, ¿sí? ¿Me entendieron ese pedazo? Sí, la persona Lo sube a que YouTube es el carga usuario. el contenido, ajá. A veces es el mismo. Por eso les digo acá, si el usuario y el autor es el mismo, no es necesario colocar estos corchetes, me explico. Supongamos que la biblioteca tiene un canal de YouTube, entonces solamente se coloca Biblioteca Cray, porque ya se sabe que el usuario y el autor es el mismo. Esto se usa cuando no es el mismo autor, el mismo usuario que sube el video a YouTube. Listo. La fecha de publicación con año, mes y día. Mire que aquí cambia con los libros. En los libros uno solo pone el año. En YouTube usted pone el año, el mes y el día. Luego coloca el nombre del video. Mire que va hasta acá. Así se llama el video que está en YouTube. Capacitación Biblioteca CRAI, estudiantes y profesores. Luego, en corchetes yo pongo archivo de video. Y
luego coloco la fecha de recuperación. ¿Por qué es importante la fecha de recuperación? Esto no estaba, pero decidimos incluirlo, porque muchas veces los enlaces se rompen. Quitan el Digo yo al lector, en esa fecha estaba disponible, ¿sí? Cuando yo lo consulté. O sea, la fecha, Una la fecha, pregunta. la fecha de recuperación es cuando yo fui y miré Es, el video y lo cogí pues como insumo para lo que estoy haciendo. sí, la fecha que usted recuperó el video de internet, el día que usted lo vio. Sí, Ok, porque mire que este video se publicó el mes 4 y yo lo vi el mes 6 a un año y 2 meses después. ¿Sí ven? perfecto. Muy bien. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Yo, mi pregunta es, bueno, esta es la referencia que colocamos al final. Como decía, mm, como decía ahorita Alejandro, entonces si yo tengo pues un video que podemos que embeberlo, bueno, en la presentación o que tenemos la autorización, digamos, para compartirlo y tenerlo como archivo multimedia, digamos, en una presentación y está ahí, entonces, cómo haría como la referencia de lo que tú decías ahorita de fuente, como abajito, entonces fuente, YouTube y el año No, y arriba, o cómo sería? no, ahí es simple. Ustedes dentro de la presentación, aquí me ven, ¿cierto? Se puede colocar a continuación, Ah, ok. observaremos un video o el video de la biblioteca Euclides Jaramillo Arango y puede colocar, digamos, CRAI para que ellos sepan, es un centro de recursos de apoyo, ¿sí? Ujú. 2017 era que decía, ¿cierto? Sí, creo que sí. Para saber cómo buscar documentos en la biblioteca, por decir un momento. Y usted le da la descripción. Sí. Listo. Ah, bueno, listo, entendido. Usted Gracias. simplemente le dice eso al lector, le coloca 2 puntos y acá abajo ya embebe el video, ¿sí? O monta el video en la presentación. Ah, bueno, listo. Te lo Y ya agradezco. al final en la referencia sí coloca los datos como les expliqué hace un momento. Yo tengo una pregunta Digamos, que no sé si vaya al lugar, pero por ejemplo, eh, vuelvo al tema del mismo video del que yo estaba hablando. Resulta que está publicado muchas veces el mismo video, entonces digamos que la diferencia eran por minutos o segundos. Yo como, o sea, cuando pasa eso, ¿cómo hago para cuál de todos referencio? No sé si me explique. ¿No? Usted simplemente va a referenciar a citar el que está viendo, el que usó, así haya salido 2 segundos después o antes. O sea, simplemente usted se limita a citar y a referenciar en el que usted se apoyó, Yo les voy a mostrar y ya. con el enlace con el que usted se apoyó. Ah, bueno, perfecto. una pregunta. ¿Sí? Cuando, pues retomando como lo que decía Alejandro, digamos en esta contingencia que se han hecho tantos webinars y este tema, y se apoya uno, digamos, en videos para todo el tema de la presentación, necesariamente tiene que ser escrito, digamos así, en una presentación de PowerPoint, o yo podría mencionar y proyectar el video, Lo o es ideal mejor es dejarlo así mencionarlos. textual. Es mejor mencionarlos, sí, porque a veces le dicen, no, no, venga, hágame un favor, usted me envía la presentación. Y uno que dice, ah, sí, claro, ya se la envío. Pero en la presentación no quedó que es de fulano de tal. Ujú, ¿Sí ven? A ujú, veces sí, pasa con mucha recurrencia. sí, sí. Lo que yo les recomiendo es que sí, o hace una introducción pequeña. A continuación publicaremos unos videos de fulano y de sutano, que, ¿sí? O usted va colocando la mención y al abajo el video. O sea, yo les recomiendo eso. Y al final en las Entonces, referencias. lo mismo, por ejemplo, cuando uno cita una frase de, no sé, yo qué sé, de Steve Jobs, bueno, ¿Sí? normal. Pero, por ejemplo, cuando uno, sí, uno pone una imagen que sacó de internet, digamos que yo particularmente tuve como mucho como problema con eso, porque me reiteraban mucho como que lo citara, y bueno, en la parte de abajo se citaba y demás. Pero uno ve muchos webinars de, por ejemplo, nada más ayer yo le comentaba pues a la jefe
digamos que nosotros somos en la unidad, pues se exige mucho el tema de referenciar y demás. Y este webinar era de otra universidad y habían muchas imágenes. Y digamos que esas imágenes o sea, yo las había usado, pero las había referenciado. Y ellos no las referenciaron por ningún lado. Y ese webinar se grabó, ese webinar se va a replicar, entonces la idea es sí o sí referenciar, digamos, en la parte de abajo, en algún lado, la imagen que uno sube. Claro, y el problema es que se están violando dos derechos, los morales y los patrimoniales, porque no se hace la mención, tampoco se hace la paternidad y fuera de eso se está reproduciendo en medios digitales. ¿Sí? Por ejemplo, Aleja me comprende mucho más, es experta en derechos de autor y ella sabe a qué me refiero. Es decir, cuando yo mando PDFs a mis estudiantes o a las personas por correo, libros completos sin saber si se pueden compartir, ¿qué hay que leer? Miren, por ejemplo, esto acá. Si ven acá esto que está en la parte inferior, que dice CC y tiene unos logos pequeños. Sí. Esto quiere decir que ustedes pueden compartirla, pero decir digamos, esta presentación la hice yo con mi compañera. Esto no se puede vender y no se puede modificar, ¿sí? Digamos, la obra sin derivaciones, ¿sí? Yo ya le estoy diciendo al lector eso, ¿sí? Que son las licencias Creative Commons, que eso es otro tema, ¿sí? Lo importante es que ustedes ya saben qué se puede y qué no se puede hacer. Obviamente, algunos cometen el error por desconocimiento y otros lo cometen porque saben que no se puede hacer, pero lo hacen, no les importa, ¿sí? Pero en Les da pereza. muchos casos desconocen eso o se hacen, perdónenme la expresión, se hacen los locos que no. Pero por eso es importante este tipo de talleres, ¿sí? Qué bueno que esto se siga haciendo, que generemos reflexión y discusión a partir de todos estos tipos de normas de escritura, porque sin duda alguna nos va a ayudar a evitarnos líos jurídicos, vamos a mejorar la presentación de los trabajos y vamos a respetar los derechos de autor. ¿Ven? ¿Alguna otra duda? Cuando, por ejemplo, es que no sé si van lo mismo, pero, o sea, eso sí me genera un poquito de confusión. Por ejemplo, yo veo un video de una metodología que se llama Design Thinking. Sí. Quiero extraer de ese video algo súper, o sea, súper chévere, digamos una gráfica o digamos algún fragmento de alguna, no sé, algún texto que me pareció súper chévere de ahí. Sea, ¿cómo se hace? ¿Se hace igual o minuto La tal? cita de un video, la Sí. cita de un video. Aquí qué cambia, miremos los tres requisitos, apellido, año y número de página. Si yo voy a citar un fragmento de un video, ¿qué cambia? Yo coloco el apellido, el año y los minutos. Digamos que yo cité del fragmento, digamos, del minuto 2 al minuto 3. Entonces, ¿yo qué coloco? El apellido, el año y entre paréntesis al final puedo colocar del minuto 2 al 3. ¿Bien? Ah, buenísimo, sí. Ahí se maneja ya es por minutos o por segundos, dependiendo pues de dónde vaya la cita. Si ya es una figura o una imagen que se toma ahí, hay que hacer lo mismo que con las figuras. Usted coloca el nombre de la figura y la fuente de donde la tomó. Y en las referencias coloca el enlace también donde la tomó y cómo se debe hacer respectivamente la referencia. En las figuras, mire que aquí hay algo muy importante. Esto es lo que yo les dije que está recién salido. ¿Cómo hago yo para citar, perdón, para referenciar una imagen de Pixabay o de Shutterstock o de cualquier banco Wikicommons o cualquier banco de imágenes gratuitos? Yo coloco el apellido, mire, la inicial. En corchetes puedo colocar Pixabay o Wikicommons donde se publicó, que es el usuario donde se publicó. En este caso fue una imagen que yo tomé de Shutterstock, que es un banco de imágenes gratuito. El año de publicación de la imagen, el nombre de la imagen, el formato. Esta imagen está en JPG. El formato pues es opcional. Si ustedes dentro de la imagen dice que hay formato, pues lo dicen. Si no lo encuentran, no colocan este corchete ni el formato. Y coloco la fecha de recuperación, ¿ver? Y el enlace donde lo tomé. ¿Vieron? Ok. Tengo otra pregunta respecto a eso. Lo que pasa es que
yo acostumbro, digamos, para no poner direcciones como tan extensas, acudir como no sé, al Acotador de portador de enlace. URL. Sí, Eso se puede hacer. sí. Lo importante es que el usuario cuando copie y pegue eso en el navegador lo lleve allá. Ah, listo, perfecto. Eso es lo más importante. O sea, lo importante es que usted lo remita a la dirección o a la fuente de información, porque a veces uno también quiere contrastar. Uno a veces, digamos, ve citas interesantes y uno, ay, qué bacano, qué libro será ese, qué página. Entonces uno va y busca la fuente para uno o verificar que esa información sea cierta o para buscar algo relacionado que también me puede servir a mí. A nosotros nos pasa mucho, uno a veces ve charlas y uno dice, ay, tan bacano esa metodología, esas teorías, pero no le comparten uno las referencias y uno queda como, bueno, ¿y eso dónde encontraré yo eso? Mm, listo. Ay, que es que qué pena, pero es que tengo Hágale, esa no, duda. de eso se trata, a mí me encanta que me Quiero pregunten. compartirle pantalla y mostrarle algo que yo casi puedo pensar que usted ya lo explicó, pero prefiero preguntar. Bien, pues Alejandro, con gusto, hágale. Tengo esta página. Resulta que nosotros en la unidad de emprendimiento, digamos que nuestra Biblia es la metodología Design Thinking. Sí, Nosotros nos apoyamos mucho de esta página que es designthinking.es. sí, Cuando, por ejemplo, entonces aquí está la referencia, o sea, qué es Design Thinking, quiénes lo utilizan, cómo funciona, en qué consiste el proceso. Entonces hay unas imágenes que nosotros por lo general pues referenciamos, pero somos conscientes que quizá la referenciamos mal porque nosotros solo ponemos recuperado de www.designthinking.es. Entonces, alguna, de repente este concepto o de repente esta imagen, ¿cómo la referenciamos? Y perdón si de pronto ya lo explicó, me excuso, pero pues entonces no. tranquilo, es de un sitio web, eso es tomado de un sitio web. Puede ir al final de la página, porfa, hasta el fondo. Yo miro una cosa. Listo, es un proyecto Dingo. Listo, sobre nosotros, sobre la web. Dele porfa, sobre nosotros yo miro algo. Hay que tratar de indagar el autor, si de pronto aparecen apellidos de autores ahí, si dice esta plataforma fue construida por, mirar a ver si es posible, ¿sí? Si es posible. Ahí aparece es Dingo, como Mm. como el del dominio, más no como el autor, porque yo también estuve mirando, pero No, pues ahí el autor entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya le voy a mostrar entonces. porque por aquí veo Design Thinking en español, espérate a ver. Esto no, me lleva otra vez como a. Listo. ¿En qué año? Abajo tiene fecha. Listo. Entonces ya sé cómo lo hacemos. Le voy a compartir otra vez la pantalla para que... Yo dejo de compartir. Listo. Entonces les voy a mostrar. Nosotros hablamos ahora de documentos de internet o tomados de la web. Mire, Ajá. ¿qué haremos acá? ¿Qué aquí escribimos? Design Design Thinking. Thinking. Eso. Como no tiene fecha, acá entre paréntesis, sin fecha. Eso. Luego el nombre, si de pronto ahí dice el concepto de humanidad, de pensamiento divergente o convergente, Al coloco acá el principio nombre. era Dingo. ¿Cómo? Antes de la fecha, ¿cuál iban a colocar? Es que él me dice que el otro es el dominio, pero que el autor es Design Thinking. Yo le digo que hay que indagar en el autor. ¿Quién es el autor de ese contenido que está ahí? Pero Él la, me dice que es Design Think en español. pero la plataforma no es Dingo, pues como el medio que me facilita la información, porque se supone que ahí abajo no vi en ningún momento un autor como persona natural, pues visible para referenciarlo. Y Design Thinking es como los subtítulos Metodología. y la metodología y las pestañas que me dirige, una de esas en español, pero pues toda la plataforma es como esa tal Dingo, ¿no? Pero, por ejemplo, Tendría que indagar, pero por eso les digamos digo. como, pero por ejemplo, el que lo publica ahí, pero por ejemplo, digamos como el autor de la metodología de Design Thinking es Tim Brown. Tim Brown. Sí, pero pues ya Hay que mirar de dónde tomaron eso. Yo por eso les digo, yo las páginas web, yo no recomiendo mucho, porque en algunos casos no ponen autores, ¿sí? Yo recomiendo otras fuentes de información, como libros de texto, bancos o bases de datos mejor, como las que tiene la Universidad del Quindío.
y buscar los textos allá, ¿sí? Ah, bueno, listo, perfecto. Sino que realmente nosotros sí en algunas ocasiones, pues digamos que no citamos ni lo ponemos literal, pero por ejemplo, como que ahí uno encuentra así todo súper explícito, digámoslo así. Entonces como que nosotros nos apoyamos mucho de ese tema, entonces quería saber de pronto cómo referenciar, pues de esa Lo página. importante es que indaguen el autor. Ahí Alejandra también me puso la duda. Yo realmente no sé ahí cuál es el autor. Hay que consultar con más detenimiento quiénes son los autores de sus contenidos. Cuando usted tenga el autor, va a colocar en la referencia el autor acá como la estoy marcando. Como no tiene fecha o si logra hallar la fecha de publicación, el nombre del texto del fragmento que usted citó, ¿sí? Como allá que aparecían varios conceptos, ¿sí? Y la fecha de recuperación y desde luego el enlace, ¿sí? Así se referencia un documento de internet. Perfecto. Listo. Muy participativos, me gustó mucho. Quiero entonces, Una pregunta. Qué ¿sí? pena. Lo que pasa es que yo utilizo frecuentemente estas páginas donde les proporcionan a uno los archivos en formatos editables, como en Illustrator, en Photoshop, Sí, vectores, sobre todo vectores. Entonces sí. ellos cuando yo lo descargo la página que dice que por favor atribuir al autor, no sé qué, bueno, yo descargo el archivo, lo modifico en Illustrator o utilizo solo una parte, le cambio colores y lo utilizo normalmente, digamos, en presentaciones o en plantillas, pues, de PowerPoint, de PDF. Sí. Esa atribución ahí en ese caso, ¿cómo la haría? Así como Bueno, si fuera un documento de internet. sí, pero también sería bueno que hiciera la aclaración. Puede ser abajo en fuente. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, cuando yo tomo una imagen de Pixabay que es de licencia libre y que yo puedo modificarla y lo que yo quiera, coloco adaptado de Pixabay en fuente y adaptado por Agudelo de Pixabay. O sea, lo ideal también es dar la atribución a la fuente primaria si usted la adaptó, ¿sí? Listo, listo, Y listo. adaptado de, porque también a veces uno hace también adaptaciones de autores. Digamos que yo cojo una tabla de estadísticas de Van Dalen y otra de Meyer. Yo puedo colocar adaptado por Agudelo de Van Dalen y Meyer, ¿sí? Por respeto también al trabajo que ellos hicieron. Sí, y el lector va a saber, es que él hizo una adaptación de los aportes de estos dos autores y él sintetizó lo que ellos hicieron en una sola tabla, por poner pues un ejemplo. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo tengo otra duda. Claro que sí. em, Respecto a lo que estabas diciendo de adaptado, esa parte de adaptación o de traducción, bueno, transformación como tal que uno establece en el texto, lo hace en la referencia abajo y también lo hace en la misma imagen. Por ejemplo, lo que tú dices que es muy normal que uno mide cuadros, formatos y ahí mismo también o abajo. Sí, es bueno en ambas aclararlo. Por ejemplo, acá en la imagen. ¿Yo qué haría? Digamos que acá en fuente yo puedo colocar adaptado por Agudelo de la unidad de virtualización, por poner un ejemplo. Sí. Pero yo luego tengo que ir acá a referenciar la imagen. ¿Qué hago yo? Coloco mi apellido y acá coloco el nombre y puedo colocar entre paréntesis adaptado de la unidad de virtualización. Ya. O sea, lo importante es que el lector sepa eso. O sea, que cualquier sea el derecho de autor que yo esté respetando o haya adaptado, obviamente dentro de lo legal, que el lector sepa eso. Porque no estamos ganando, en algunos casos uno se gana indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Entonces que uno por respeto a los lectores y al otro autor, uno les diga, vea, esto fue adaptado de fulano y de sutano. ¿Sí? Lo puede hacer así o puede hacer una nota aclaratoria. Nota, la siguiente figura fue adaptada del libro tal, de tal autor o de tal imagen en el programa Illustrator, por poner un ejemplo. Ya esa era mi otra duda, los pie, las notas al pie, se usa más que todo para hacer aclaraciones. Notas aclaratorias, sí. Ok, y ya la Esta obra fue adaptada por, o cuando uno quiere hacer una aclaración de un concepto, digamos que hay muchas teorías de texto, yo puedo decir, este texto concibe, perdóneme la repetición, el texto desde la perspectiva del interaccionismo sociodiscursivo. ¿Sí? Entonces, este man epistémicamente está parado acá, ¿sí? Que el lector
Digamos, cuando ya son textos más académicos que uno hace notas aclaratorias, cuando pertenece a cierta corriente filosófica o teórica, ¿sí? Listo. Y la otra, creo que última duda, era, era la que, por ejemplo, hoy día pues hay redes sociales o redes pues que se mueven muchísimo y que contienen buena información o contenido, por ejemplo LinkedIn, ahí hay muchísima información. Entonces, si digamos, no me ha pasado, pero pues pregunto porque a veces digo, ay, qué buen texto, qué buena información o algo, y a veces uno de pronto quisiera referenciarla, como sea. Igual, siguen los mismos parámetros, Alejandra. El autor, el año, De publicación, ok, el año de publicación, el nombre del texto, y bueno, sí, digamos, listo, el nombre del texto, publicación, y la página del link, eso. todo eso. Y luego recuperado él y coloca el enlace de esa página o de donde tomó el texto. Como ese perfil, porque, pues, bueno, listo, dale, gracias. Con gusto. Sí, ahorita, por ejemplo, en memes, los memes también se referencian igual como está acá esta imagen. ¿Sí? Uno coloca el autor, si de pronto lo publicó en Meme Generator, aquí coloca Meme Generator, que es una página para hacer memes. El año en que uno hizo el meme, el nombre del meme, el formato del meme. Sí, ahorita, sí, porque es que ahorita los jóvenes están reconfigurando otras formas de comunicación. Y entonces nosotros también tenemos que hacer la adaptación como desde las normas APA en elección estudiante. ¿Cómo citaste un meme? ¿Sí? ¿Cómo citaste un GIF? Un podcast. De hecho, aquí tengo un podcast, mire, que no lo hablamos, pero también ahorita porque como ellos están consumiendo otros contenidos, esto del podcast también lo hice justamente por eso. Ya hay estudiantes que trabajan más con podcast y estudian inglés con podcast y noticias con podcast. ¿Ven? Y esta es la forma de uno referenciar un podcast, como la tienen ustedes ahí. Listo, otra pregunta. Gracias. Inquietud, queja, reclamo. Todo claro, consideran que hay que retroalimentar algo, les ha servido lo que les ofrecí el día de hoy. Muy, muy útil. A mí me falta una Sí, claro. pregunta. Muy útil, sí. A mí me falta una duda. Espérame, que es que me puse los audífonos. ¿Ya me escuchas? Sí, claro que sí. Bueno, otra pregunta que yo tengo, pues teniendo en cuenta que nosotros citamos tanta normativa interna y externa, en ese caso, para citar normas, ya sea leyes, ya sea, por ejemplo, los estatutos de la Universidad del Quindío, ¿cómo se hace esa referencia? Igual, al final, yo busco una que nos pueda Por servir ejemplo, como ejemplo. entonces, tenemos el acuerdo superior de la política de propiedad intelectual. Entonces colocamos Universidad del Quindío, porque tú sabes que pues mucha gente participa en la redacción de una política interna y en la redacción de una política nacional. Entonces, en la entidad, Universidad del Quindío o el Congreso de la República, bueno, el año en el que se hizo, pero solo el año o también mes. ¿Tiene alguna para que la hagamos? Ahí en especial hacemos de una vez acá que todos están viendo. Yo la aumento acá. Pues acá, pues saquemos la de propiedad intelectual. Sí. ¿Quiénes son los autores? Pues varias personas. Pero se puede definir como una institución o hay que mencionar todos los apellidos. No, yo pienso que es mejor que lo definamos como institución. Es Universidad del Quindío. Sí. Listo, Universidad del Quindío. ¿En qué año se publicó? 2019. 2019, muy bien. Listo, ¿cómo se llama? Política. Bueno, política, propiedad intelectual y otra cosa más larga, pero dejémosla ahí. Listo. Entonces, como es una obra completa, va en cursiva, Inclusiva. ¿cierto? Listo, muy bien. ¿Qué sigue? Ciudad de publicación. Entonces, Armenia. Bueno, Armenia puede colocar también Quindío si quieren. Y la editorial, digamos que en este caso fue avalada por la Universidad del Quindío, a no ser de que, digamos, la hayan pasado por alguna editorial, pero creo que no es el caso. No. ¿Está en alguna página web? No, solo está impresa. No, está en la página de la universidad. Listo, y tiene el enlace. Entonces, supongamos que tenemos el enlace. Supongamos que yo acabé de entrar al enlace a consultarla. Y
que está en este enlace. Ustedes van a imaginar que es este enlace. Esto es un enlace. Hay que Supongamos que colocar la ciudad entonces donde se supone que se expidió. sí. Ok. Supongamos que este es un enlace. Sí, digamos. Listo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo coloco el autor, el año de publicación, el nombre del documento, ciudad de publicación, editorial, que en este caso es avalada por la Universidad del Quindío, y la fecha de recuperación y el enlace donde puedo yo hallar la política de propiedad intelectual. Y ya, eso es todo. Ah, ok. O sea que en ningún momento en las normas ponemos el número de la norma. En la cita sí lo puede hacer, no en la referencia. Por ejemplo, en la cita usted puede decir, Mejor según el artículo 4 de la propiedad intelectual, todos los docentes, bueno, la universidad asume que todos los docentes son los autores intelectuales de las obras que están publicando, pongamos así. sí. Y confía en la buena fe, supongamos que así está. Ah, ok, va. De hecho, lo dice así, si no estoy mal, estaba parafraseando un pedazo de la política. Una Perfecto. pregunta. ¿Sí? En esa misma referencia que están haciendo de la U, digamos si en este caso tenemos, bueno, Universidad del Quindío, Política de Propiedad Intelectual, Armenia. Digamos si fue impreso por el Centro de Publicaciones de la Universidad del Quindío. Y eso, entonces aquí colocamos centro, así, ¿sí ven? Listo. Sin importar que yo después referencie la página web donde está el documento, eso no, No no hay importa, problema no, ahí con eso. ese enlace llevas al lector allá de una, ¿sí? Ah, Pero listo. si esta persona, digamos que los de centro de publicaciones se encargaron de la edición, de la publicación y toda la parte de impresión y distribución, esta sería como una editorial, ¿sí? Digamos que funcionaría como la editorial, ¿sí? Si fue el centro de publicaciones. Y si digamos que tú utilizas de la política la página 3 y 4, porque esa sí tiene páginas, entonces tú colocas bueno, la colocas arriba en la referencia, pero acá abajo, donde estamos haciendo pues ya la referencia completa, ahí colocas también las páginas, o solo la colocas pues como, busquen En la la política, cita, punto. no, Ah, solo en la cita. En la cita usted coloca, por ejemplo, la cita, según la política de propiedad intelectual 2019, y la cita la coloca al final entre paréntesis, coloca página 4 y 5. ¿Sí? Si toma el bueno, fragmento de esas dos páginas, ¿sí? vale. Espérate. Porque sería redundante, ya arriba, aquí abajo no va. Solamente van números de páginas de los artículos, pero es para saber de dónde a dónde va el artículo. Mira que dice citan es la página donde inicia el artículo y la Ya, página donde termina el artículo. ¿Sí? entendido, sí, perfecto. Gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, para finalizar, ¿o tienen más dudas, inquietudes? No, nos acaparamos toda la No, charla. está bien, Pues yo está bien. quisiera preguntar una cosita con Claro que respecto, sí. no sé si, pues, no es de acá exactamente con un documento, sino con los recursos de apoyo, ¿se puede? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, cuando vuelvo a colocar también una imagen o coloco un video, entonces sería igual la referenciación. Claro que sí. Le puedo compartir un recurso mío si quiere de la plataforma. Ah, Mira si lo tengo gracias. abierto para que ustedes vean. ¿Cuál busco yo? Vamos a ver si tengo alguno acá. Ah, sí, algunos que he escrito para mis estudiantes de ingeniería. Veamos si con este. Vamos si tengo acá alguna imagen para mostrarles. A ver si acá. Miren, por ejemplo acá. Aquí hay una tabla y está el autor. Y uno que hace también, vea, les coloca las referencias. O sea, todas las imágenes. En este caso yo la recorté y en el texto la colocaron fue en la parte inferior, pero yo la pongo arriba. Porque así está en el libro. O sea, tal cual en el libro dice así, tabla 6. Es decir, lo que iría acá arriba de tabla 6 lo colocaron junto abajo y el autor va abajo. ¿Sí? Yo lo copié tal cual como los tenían ellos. Pero lo ideal es que es eso, mire, vea, que tengan las citas donde usted tomó, mire, por ejemplo, Agudelo. Aquí coloco una guía que yo escribí para ellos, que uno respete los derechos de autor en lo que uno cita, mire, colocar las referencias y bibliografía que son, yo le coloqué provocaciones a ellos, pero les coloco para que ellos sepan y amplíen la información.
Pero en recursos de apoyo lo ideal es eso, todos los documentos que utilicemos y que estemos citando, si no son de nosotros, colocar ahí de quién es, quién lo hizo, ¿sí? Y por ejemplo, no, si uno coloca un video, Yo miro si tengo videos acá. Yo videos creo que no tengo acá en la plataforma. Pero es igual, usted coloca a continuación, lo invitamos a ver el video de tal autor. Yo miro si tengo alguno acá. Yo acá no he citado videos. Me tocaría buscar, pero no sé dónde tendré yo algún video para mostrarles. Mm, Pero yo miro si en esta ambientación hay alguna. Ah, creo que sí, creo que sí. Ah, mira acá, vea. En pocas palabras, vea la sí, biblioteca Cray, ¿sí ve? Aquí sí, sí. menciono. Y aquí está el video, ¿sí ve? Pero ya he dicho acá arriba que es de la biblioteca Cray, ¿sí ve? Y para Ah, que ellos sí. sepan qué es lo que yo les voy a compartir, ¿sí? Los tipos de licencias, de dónde lo tomé, de la página de Creative Commons, ¿sí ve? O sea, es muy importante. Vea, derechos de autor, una diapositiva que hice con Alejandra, justamente derechos de autor, mire. Coloco aquí, vea. Agudelo y Grajales 2017. O sea, eso es derecho a la mención, vea el artículo Sí, 3, vea todo que ya, tenga ya. que todo, vea, según la política de propiedad intelectual, ¿sí ve? Ujú. Que todo esté debido aquí, la ley, según la ley, eso es lo importante, o sea, que uno cuando les comparta algún tipo de contenido, les diga de dónde lo tomó y haga la respectiva mención. Y abajo, pues hay que colocarlo también en la referencia. Listo, profes, quiero hacerles una pregunta final. ¿Se acuerdan que nosotros arrancamos con qué quiero saber, qué sé y qué quiero saber de las normas APA? Entonces yo quiero saber qué aprendieron de las normas APA. Espera, Johan, antes tenías una de podcast que no la vimos. Antes de esa, Así, véala acá. de podcast, eso. Es igual, uno coloca el apellido, digamos, del autor. En este caso, ¿por qué coloqué entre paréntesis E04? Porque en esta página todos los podcasts están marcados con números así, E04, 05, Ya. 06, 07. Y está en una pantalla, entonces uno lo ubica de uno buscando este número. Ok. Los que de pronto han escuchado podcast. Y es un podcast que habla del mundo gitano, mito y geografía. Es simplemente colocar el autor, que es Podium Podcast, donde se publicó. El podcast se llama así, Mundo Gitano. Y esta fue la fecha en que yo lo consulté. Y ya no tiene mucho, sino colocar el autor, el nombre del podcast. En algunos casos no tienen año, este no tenía año de publicación, por eso no la coloqué. Algunos sí lo tienen, si lo tiene usted coloca ahí. Entonces mire que aquí reemplacé el año y el día y el mes por el número, porque no tenía fecha de publicación. Sí, Listo, con mucho gusto. Entonces, ahora sí retomo la pregunta. ¿Qué aprendí de las normas APA? Los quiero escuchar. No, pues todo. Cómo referenciar imágenes, cómo citar no, textos, diferencias entre bibliografía y, bueno, mejor dicho, o sea, realmente, pues yo personalmente tenía todos los vacíos del mundo con respecto a normas APA. Qué bueno, me alegra Y, bastante que está aprendiendo. y realmente sí me quedó muy claro y pues espero que esta presentación nos la pueda compartir porque Claro que sí. realmente al uno tener como la duda y al remitirse pues como hacia a la presentación, pues ya como que se le refresca a uno la memoria. Entonces realmente sí, pues personalmente muy agradecido porque pues muy, como muy didáctico para, para enseñar todo el tema, entonces fue muy chévere. Qué bueno. Esa es la idea, porque esto no es fácil. Normalmente uno le dice normal APA y le da dolor de cabeza. Ay, ¿yo a quién le pago para que haga esto? Sí, pero esa no es la idea, es que quitemos ese mito y esa manera despectiva con la que miramos las normas APA y al contrario, aprendamos,
lo usemos de una manera fácil. Yo sé que esto no es fácil en 2 horas. Traté de enseñar las generalidades porque esto es mucho más amplio, pero con esto ya yo creo que uno tiene para poder defenderse en un documento que requiera presentar. ¿Alguien más que quiera opinar? Para mí es muy importante lo que ustedes digan en este momento. No, pues yo agradecerle, Johan, de verdad que yo me uno a lo de Alejandro, que fue muy fructífero estas 2 horas, muy llenas de aprendizaje, ya nos vamos con unas bases como para ir a tener en cuenta todo este tema, las citas en los documentos, y así blindarnos pues a la universidad pues que nos toca construir tantos documentos y asimismo pues a nosotros. Entonces, muchas gracias Johan, muy chévere el taller. No, yo aprendí lo que quería aprender. Qué bueno. ¿Verdad que muchas gracias? Listo. ¿Quién más? Johan, sí, agradecerte de parte de todos, de parte, pues, de nuestra jefe del equipo de transferencia y emprendimiento, pues, que ella estuvo, era la que tenía el micrófono abierto, pero se tuvo que retirar al final de la charla. Sin embargo, yo creo que para todos es muy importante familiarizarnos con este tema de las normas APA, además de la protección, pues, de derechos de autor, también porque es algo que necesitamos utilizar en nuestras labores cotidianas. ¿Qué aprendí? Yo creo que muchas cosas, reforcé también muchos conceptos porque cuando uno deja de practicar y deja de utilizar las normas APA se le va olvidando la citación. Entonces en alguna época cuando estaba en pregrado o pues en posgrado y había que hacer trabajo de grado, pues las tenía muy presentes, pero con el paso del tiempo se me fue olvidando un poquito cómo citaba de una forma, cómo citaba de la otra y empezaban las dudas e inquietudes de dónde tenía que ubicarla, pero con esta presentación me ha quedado mucho más claro. Antes me remitía a un manual de la Universidad del Externado que es muy sencillo porque uno mira las normas APA y la verdad es que no se entiende como mucho, o sea, el documento tal cual. Pero hay manuales que hacen las instituciones, entonces estoy de verdad que muy agradecida y también muy contenta de que la universidad vaya a sacar su propio taller, su propio manual, por así decirlo, o guía en temas de normas APA. Nos va a ser muy útil, ya no tendremos que utilizar el de otras instituciones, utilizaremos uno institucional, hecho por nosotros, hecho por ti, por tu grupo de trabajo, o sea, por la Universidad del Quindío en general, para la Universidad del Quindío. Entonces te felicito mucho por el trabajo que has hecho con tu compañera, por este taller que ha sido muy valioso para cada uno de nosotros y por el tiempo que te has dedicado, porque somos un grupo pequeño, pero un grupo pues créeme que le va a sacar mucho provecho ahora sí, de ahora en adelante. Y yo me voy a poner en la tarea de ajustar el documento que estábamos mirando todos con unos, digamos, vacíos que no tenía y que debo incluirle. Entonces yo creo que va a ser muy práctico. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere decir algo? Listo. Entonces, yo les voy a enviar este documento y les voy a enviar este otro, que es con ejemplos. Mire que aquí están los ejemplos también, pues más ejemplos. Cómo hacer una portada. Aquí está el ejemplo de una portada. ¿Sí? Digamos aquí las citas, más la presentación. ¿Sí? Obviamente, gran parte de lo que hay aquí es basado en unos manuales de la Javeriana que creo que ellos han también estudiado muy bien, que es el Centro Javeriano de Escritura, y también el libro de Norma Zapa que me prestaron de la biblioteca, pero la sexta edición, sino que no lo referencié acá porque no lo tengo acá. Es un libro que me prestó Jairo Hernán, pero no lo pude referenciar porque no lo tengo a la mano, entonces no tenía ni la editorial, no lo tengo acá. Infortunadamente no alcancé a tomar esos datos, pero yo lo tuve en la oficina, así que como tocó regresarlo a los 8 días, no lo referencié en esta ocasión. ¿Sí? Entonces les voy a enviar este y el otro documento que les comenté. Muchísimas gracias por asistir a este ejercicio. Cualquier duda que tengan me la pueden compartir, me pueden escribir. Yo le voy a enviar al correo a Alejandra esta presentación, ¿sí? Para que la comparta con ustedes entonces. Claro que sí, yo se las comparto. Muchas gracias, Johan, por Que tu estén muy tiempo y bien. por todo. Feliz tarde. Bueno, gracias. 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 Bueno.